¿Alguna vez has sentido que algo te impedía avanzar, segundos antes de que ocurriera algo terrible? ¿Alguna vez has tenido esa extraña, casi inexplicable sensación de que el universo intentaba advertirte, pero solo la comprendiste después de que todo hubiera terminado? ¿Y si te dijera que, tras un simple destello de luz, podría estar la mano de un ángel intentando salvarte? Sí, parece increíble, pero para muchas personas, este tipo de señal misteriosa no solo es real, sino que también ha salvado vidas. Imagina, estás en casa, la noche es tranquila, todo parece normal. De repente, las luces de la habitación empiezan a parpadear, como si algo o alguien quisiera llamar tu atención, y unos segundos después, se desata el incendio. ¿Casualidad? Quizás no. Lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte. Estos fenómenos espirituales, a menudo ignorados por quienes están distraídos por el ajetreo de la vida cotidiana, pueden ser manifestaciones de ángeles que envían señales misteriosas para salvar vidas, luces intermitentes, sonidos inexplicables, escalofríos repentinos. Son manifestaciones sutiles, pero tienen un poder inmenso, y hoy entenderás por qué. Las señales angelicales sucede cuando menos lo esperas, pero siempre en el momento adecuado. En este video profundizaremos en un caso impresionante que parece sacado de una película, pero que realmente ocurrió. Una historia cuya única explicación posible involucra las acciones de un ángel custodio, aquellos que actúan en silencio, pero cambian el destino de quienes prestan atención. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Has sentido que algo invisible te protegía de un mal mayor? Si es así, quédate conmigo hasta el final, porque no estás solo. Y si aún no lo has experimentado, quizás empieces a notar las señales después de hoy. La espiritualidad está llena de historias de intervenciones divinas, y los ángeles son mensajeros que respetan nuestro libre albedrío, pero no dudan en actuar cuando la situación es grave. La mayoría de la gente ignora estas señales o simplemente no las reconoce. Pero, ¿y si pudieras aprender a identificarlas? ¿Y si una simple luz parpadeante no fuera una falla en el cableado, sino una advertencia urgente de algo que está a punto de suceder? Muchos lo llamarían locura, otros fe, pero para quienes lo vivieron, la duda ya no existe. Y quizás, al escuchar esta historia, comiences a ver el mundo con otros ojos. Te darás cuenta de que, tras lo visible, hay un movimiento silencioso y protector que solo se revela cuando estamos dispuestos a ver con el alma. Así que respira hondo, concéntrate y prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver lo invisible e incluso quizás recordarte algo que experimentaste pero nunca entendiste del todo. Y al escuchar esta historia, quizá empieces a recordar momentos en los que te ocurrió algo muy similar, una sensación repentina, un retraso inesperado, una corazonada que te hizo cambiar de rumbo y entonces todo cobró sentido. No es raro, solo que rara vez se habla de ello, porque estas experiencias tocan un lugar tan íntimo del alma que a veces preferimos guardárnoslo para nosotros. Pero aquí, en este espacio, puedes hablar de ello. Aquí nadie te llamará loco. Aquí cada señal tiene valor. Si este tema te resuena, si alguna parte de este video te dio escalofríos o te recordó algo que experimentaste, deja un comentario abajo con lo que más te conmovió. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Y al comentar, no solo compartes tu fe, tu visión, tu momento, también ayudas a que este mensaje llegue más lejos. Eso marca la diferencia. Por favor, dale me gusta al video si te conectó con lo que crees y sientes. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, con historias reales, señales espirituales y mensajes que nutren el alma, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario, todo esto es parte de la misión, y tú eres parte de ella. Ahora, vuelve a respirar profundamente, porque la historia que sigue te llevará aún más profundamente a este universo invisible, pero real, donde los ángeles continúan actuando, incluso cuando nadie lo nota. Lo que están a punto de escuchar es más que una simple historia curiosa. Es una de esas historias que nos conmueven,
porque tocan algo que la lógica no puede explicar, pero que el corazón comprende al instante. Era una noche aparentemente normal. Una familia, como tantas otras, se preparaba para dormir. Todo estaba en calma. El silencio de la casa solo lo rompían los ruidos habituales de la rutina nocturna, hasta que, sin razón aparente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. No una sola vez, ni por unos segundos, sino con insistencia, como si hubiera urgencia en ese destello. La primera reacción fue: «¡Sa de sorpresa! Debe ser un corte de luz», pensó la madre. Pero lo extraño era que todo en la casa funcionaba con normalidad. Solo las luces de esa habitación parecían significar algo. Y fue este detalle, este aparente defecto sin explicación, lo que hizo que todos salieran de la habitación durante unos minutos. Tiempo suficiente para que el destino cambiara. Poco después, se produjo un cortocircuito justo detrás del armario, justo donde estaban los cables que conectaban las luces. El incendio comenzó silenciosamente, pero habría consumido toda la habitación en cuestión de minutos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que esa interferencia no era accidental, era una advertencia invisible pero precisa, un toque de lo espiritual en lo físico, una alerta proveniente de algo o alguien que veía más allá del presente. Y es en este punto que empezamos a comprender la dimensión de las señales divinas. No gritan, susurran, y quienes están atentos las sienten. No necesitan ver para creer, necesitan sentir para confiar. Este tipo de manifestación es más común de lo que se cree, pero pocos se atreven a hablar de ello. Vivimos en una época donde la espiritualidad ha quedado relegada a un segundo plano, como si fuera algo reservado para personas demasiado sensibles. Pero, ¿y si la sensibilidad fuera precisamente el camino para percibir lo que está más allá de lo evidente? ¿Y si la piel de gallina, la incomodidad repentina, el retraso inexplicable, fueran discretas formas de protección divina? ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en algo que no podías explicar? Una sensación en el estómago, un pensamiento inesperado, una idea que simplemente no podías abandonar. Estos detalles, a menudo descartados como coincidencias, podrían ser una interferencia directa de lo invisible en tu camino. Los ángeles, estas presencias que nos acompañan silenciosamente en el camino, no se imponen, guían, no invaden, pero se manifiestan cuando la situación lo requiere. Y en 1960, este sutil universo de señales e intuiciones cobra importancia la percepción. La transformación comienza cuando cambias tu forma de ver el mundo, cuando dejas de mirar solo con los ojos y empiezas a escuchar con el corazón. Es entonces cuando las señales se hacen más claras. No aparecen con focos, sino con símbolos, un objeto que cae en el momento justo, un extraño que dice algo que necesitabas oír, un retraso inesperado que te evitó lo peor. El mundo espiritual actúa tras bambalinas de la realidad, como un guionista invisible que escribe escenas que solo comprendes después del impacto. Por eso, este tipo de contenido no se trata de creer o no, se trata de estar abierto, se trata de reflexionar sobre lo que parece pequeño, pero tiene un gran significado. La verdad oculta tras muchas liberaciones no reside en los hechos en sí, sino en cómo los interpretas. Cuando cambias tu mentalidad, empiezas a reconocer la presencia divina en los detalles, en el subtexto de la vida. Y entonces, comprendes que lo invisible nunca estuvo ausente, solo era sutil. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de señales misteriosas, no nos referimos solo a advertencias de peligro. Hablamos de precaución, de una fuerza superior que respeta cada paso, pero que está lista para intervenir cuando se acerca el peligro. Y esta comprensión nos abre las puertas a ver la vida con otros ojos, ojos que reconocen los pequeños milagros de la vida cotidiana como grandes revelaciones espirituales. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender por qué los ángeles se manifiestan mediante señales sutiles, como destellos de luz, va mucho más allá de una explicación espiritual. Es un cambio de mentalidad. Vivimos en una realidad que valora lo visible, lo medible y lo palpable. Pero el universo espiritual, el que mueve los engranajes de lo invisible, no funciona con evidencias, funciona con sensaciones.
con sincronicidades, con lo que muchos llaman coincidencia, pero que como bien sabemos va mucho más allá. Luces que parpadean sin motivo aparente, un ruido repentino en un ambiente tranquilo, un olor específico que aparece de la nada y te recuerda a alguien. No son simples fenómenos aleatorios, son códigos, son mensajes, son advertencias y a menudo son formas de intervención de los ángeles, seres que respetan nuestra libertad, pero que no dejan de manifestarse cuando la situación lo requiere. No fuerzan nada, sugieren, tocan suavemente pero con impacto. Cuando las luces parpadean en un momento de tensión, por ejemplo, puede ser su forma de desviar tu atención, de apartarte de una línea de acción que te llevaría al peligro. Es como si la espiritualidad dijera, mira aquí, hay algo que no ves. Y cuando prestas atención a estos detalles, empiezas a darte cuenta de que hay una inteligencia detrás de todo esto. Nada sucede por casualidad, todo tiene una razón, aunque esa razón solo se comprenda después del impacto. Este tipo de señal, visual, sensorial, emocional, está profundamente conectada con nuestro estado interior. Los ángeles no se comunican con palabras, se comunican con vibración, y su vibración es sutil pero poderosa. Así que cuanto más conectado estés con tu ser interior, más fácil será notar cuando algo se sale de lo común, no por paranoia, sino por sensibilidad. Eso es lo que diferencia a quienes perciben la señal de quienes la ignoran. La diferencia no está en la presencia del ángel, sino en la presencia de tu conciencia. Y aquí viene una revelación importante. Cuanto más bajas el ritmo, silencias tu mente y confías en lo que sientes, más claras se vuelven las señales. Es como ajustar la frecuencia de una emisora de radio. Puede que estés sintonizado en el canal correcto, pero si hay demasiado ruido, no oirás el mensaje. Los ángeles siempre están ahí, pero solo quienes están dispuestos a escuchar pueden oírlos. Solo quienes están verdaderamente presentes pueden sentirlos. Esta comprensión lo cambia todo. Cambia tu forma de ver los pequeños acontecimientos del día. Cambia tus decisiones porque empiezas a confiar más en tu intuición. Cambia tu actitud ante la vida porque entiendes que no estás solo. Y más aún, que hay una red espiritual que te apoya tras bambalinas. Es como estar en un escenario iluminado por focos invisibles. No puedes verlos, pero sin ellos, nada tendría sentido. Muchas de las mayores liberaciones de la vida provienen de esta agencia invisible, y casi siempre comenzaron con algo que parecía mundano. Un retraso en el tráfico, una llave perdida, un mensaje que llegó justo a tiempo, una bombilla que parpadeó. Estos eventos no son glamorosos, no son como los de las películas, pero tienen un poder enorme, el poder de la intervención, el poder de la presencia, el poder de un cuidado silencioso que te acompaña en cada paso del camino. Por lo tanto, observar estas señales con respeto también significa reconocer que formas parte de algo más grande, que hay un orden tras el aparente caos, que incluso en los días en que todo parece perdido, hay fuerzas que trabajan a tu favor. Y cuando te abres a esto, empiezas a vivir con más propósito, más ligereza y más confianza. Entiendes que no necesitas controlarlo todo, que simplemente puedes fluir, atento, disponible, porque si es necesario, la señal llegará y la notarás. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de luces intermitentes como señales espirituales, no nos referimos solo a un fenómeno físico, nos adentramos en un lenguaje sagrado, un código de lo invisible que intenta hacerse sentir. Y por extraño que parezca, este lenguaje tiene su propia lógica, una lógica que no se basa en la razón común, sino en la sincronicidad, en la vibración y en la frecuencia con la que conectamos con lo espiritual. Piénsalo, la luz siempre ha sido símbolo de revelación, presencia y claridad. Desde los textos antiguos hasta las prácticas místicas modernas, la luz representa el contacto con algo superior. Cuando una bombilla parpadea sin motivo técnico, en un entorno que debería funcionar perfectamente, ese simple parpadeo puede ser una ruptura simbólica en el flujo ordinario de la materia, como si, por un instante, el mundo espiritual interrumpiera el guión de la realidad para decir, oye, observa.
Y cuando esta señal ocurre justo antes de una tragedia, como un incendio o un accidente, es imposible ignorar el impacto. La advertencia estaba ahí. Alguien intentaba proteger. Alguien actuó entre bastidores. Lo más fascinante de todo esto es que estas señales no siguen patrones fijos. Para algunas personas es un olor específico que aparece de la nada. Para otras es una luz que se apaga o una canción que empieza a sonar justo cuando necesitan escuchar un mensaje. El mundo espiritual se adapta a tu sensibilidad. Habla tu idioma. Y por eso es tan importante desarrollar la conciencia. La transformación comienza cuando dejas de esperar señales obvias y empiezas a prestar atención a lo que antes parecía insignificante. Este despertar, esta apertura a lo simbólico, cambia por completo tu camino, porque al reconocer la posibilidad de ser guiado, te liberas del peso de cargar con todo solo. Te permites confiar, permites que algo más grande participe en tus decisiones, y este tipo de entrega, lejos de ser pasiva, te hace más presente, más consciente. Empiezas a tomar decisiones basadas no solo en la lógica, sino en un profundo sentimiento de alineación. Y entonces, lo que parecía un simple destello de luz en el techo, se convierte en un mensaje con significado. ¿Cuántas veces has ignorado esa incomodidad inesperada? Esa sensación de que algo andaba mal, incluso sin ninguna prueba racional. ¿Cuántas veces has escuchado un "no vayas" en tu interior y solo después has comprendido por qué no deberías haber ido? La verdad oculta de estas señales es que a menudo aparecen sin que las hayas pedido, porque provienen de un lugar de cuidado, provienen de una fuerza que no espera tu permiso para actuar cuando el riesgo es demasiado grande. Y en este nivel, la espiritualidad no es solo fe, es escuchar, es sensibilidad, es presencia. Las luces intermitentes pueden ser más que un simple incidente eléctrico, pueden ser una llamada de atención, el sutil empujón que te saca de una situación peligrosa antes de que suceda. Y cuanto más profundizas en esta comprensión, más te das cuenta de que estas advertencias son constantes. Solo pasan desapercibidas para quienes aún viven desconectados, mirando solo hacia afuera, sin el tiempo ni la voluntad de mirar hacia adentro. Y por eso los ángeles suelen elegir señales visuales, físicas y llamativas, porque saben que estamos distraídos, saben que el mundo moderno nos roba el silencio, nos llena de estímulos que nos alejan de lo importante. Así que, cuando llega la señal, tiene que competir con todo ese ruido. Y cuando lo consigue, cuando nos hace detenernos, cuestionar, prestar atención, ya es un milagro. Comprender este proceso es como descifrar un idioma antiguo. No se aprende de golpe. Es un viaje, una secuencia de pequeños descubrimientos que, poco a poco, conforman una nueva forma de vivir. Y esta forma es más ligera, más intuitiva, más conectada, porque empiezas a confiar no solo en lo que ves, sino también en lo que sientes. Empiezas a respetar las señales, empiezas a reconocer que hay inteligencia incluso en el caos aparente. Así que la próxima vez que las luces parpadeen, quizá no solo veas un problema de cableado, quizá veas un mensaje, una presencia, una advertencia. Quizá recuerdes que el mundo es más misterioso de lo que parece y que en ese misterio hay amor, un amor que se manifiesta con señales, incluso cuando no lo pides, porque proteger también es amar. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando empezamos a adentrarnos en historias reales que involucran señales espirituales, todo cambia de lugar en nuestro interior. Lo que parecía lejano se vuelve más cercano, lo que parecía improbable cobra sentido. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquella noche, en aquella sencilla casa, con aquella familia que jamás imaginó estar tan cerca del desastre y tan protegida por algo que no podían ver. Era una noche normal, una de esas noches en las que la rutina transcurre con normalidad. Los niños ya estaban acostados, la pareja veía la televisión y todo parecía normal. Pero entonces, sin previo aviso, las luces de la habitación empezaron a parpadear. Y no era un parpadeo tímido, como cuando hay una subida de tensión. Era intenso, repetitivo, insistente, como si algo intentara llamar la atención con urgencia. El padre se levantó para ver si había algún problema con el interruptor, pero al abrir la puerta del dormitorio, olió a plástico quemado. Todavía no había fuego visible, pero la
sensación era que algo estaba a punto de ocurrir. Salieron de la habitación instintivamente, llevándose a los niños con ellos. Minutos después, el cortocircuito se manifestó de forma explosiva. Se desató un incendio justo detrás del armario, donde nadie lo vería hasta que fuera demasiado tarde, pero no era demasiado tarde, porque tuvieron tiempo suficiente, y lo que parecía una falla eléctrica fue, de hecho, la advertencia que les salvó la vida. No fue casualidad que esas luces destellaran. Fue una advertencia, un toque de lo invisible que rompió la lógica y entró directamente en la realidad física. Esta historia, como tantas otras, podría explicarse de forma fría, técnica y sin emociones, pero eso sería ignorar el impacto de la experiencia. Sería ignorar el sentimiento unánime de la familia después de todo, la certeza de que habían sido advertidos, de que estaban siendo cuidados, de que había una fuerza mayor tras su liberación, y eso es lo que transforma la historia en una revelación. No se trata de demostrar nada a nadie, se trata de sentir, se trata de honrar lo vivido con un corazón abierto. Y quizás lo más hermoso de todo esto es darse cuenta de que, incluso sin pedirlo, fueron salvados. Porque los ángeles no esperan invitaciones formales, no exigen creencias perfectas, simplemente actúan cuando su misión es clara: proteger. Actúan porque el alma de esa familia estaba alineada con algo más grande, incluso sin darse cuenta. Actúan porque existe una conexión espiritual que va más allá de nuestra comprensión. Y en este escenario, es imposible no reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Cuántas veces ignoramos las señales? ¿Cuántas veces dudamos de lo que sentimos solo porque no podemos explicarlo? Esta historia esconde una verdad. La espiritualidad no se trata de respuestas fáciles, sino de sensibilidad. Se trata de cómo interpretas lo que sucede fuera del guión. Se trata de ser consciente de los aspectos ocultos de la realidad, donde todo vibra a una frecuencia sutil, pero poderosa, donde el tiempo no es cronológico, sino intencional, donde un retraso, un ruido, un destello, pueden ser cualquier cosa menos un detalle insignificante. Y cuando te permites ver el mundo a través de estos ojos, comienza un nuevo viaje, un viaje de escucha, de apertura, de confianza en lo invisible. Empiezas a comprender que, de hecho, hay algo o alguien que camina contigo, incluso cuando todo parece silencioso. Empiezas a percibir las señales con mayor claridad y, lo más importante, empiezas a actuar de forma diferente ante ellas. En lugar de ignorarlas, las respetas. En lugar de dudar, investigas. En lugar de actuar en piloto automático, haces una pausa. Y esta pausa, esta decisión de escuchar, es el punto de inflexión, porque te saca de la superficialidad y te encamina hacia la profundidad, donde las señales se convierten en guías. Lo que experimentó esa familia no es una excepción. Es solo un ejemplo de cómo lo espiritual funciona con precisión cuando hay apertura. El mundo físico es solo una capa de la realidad. Hay mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Y si has llegado hasta aquí, es porque, en algún nivel, ya lo sientes también. Escríbelo. Yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque reconocer una señal angelical en el momento oportuno no se trata de buscar algo extraordinario con la mirada fija en el cielo. Se trata de estar presente, aquí y ahora, con el alma atenta a los detalles que suelen pasar desapercibidos. No son tus ojos los que ven estas señales, sino tu conciencia. Y cuanto más alineada esté tu conciencia con tu intuición, más claro será el mensaje. Los ángeles no gritan, no aparecen de forma llamativa ni teatral. La mayoría de las veces son sutiles, casi silenciosos, pero el poder de su presencia se revela en el impacto de lo que sucede a continuación. Un destello de luz, un pensamiento persistente que te impide salir de casa, un retraso molesto que te salva de un accidente. Al principio estos parecen contratiempos comunes, pero a medida que tu percepción se agudiza, empiezas a ver el patrón. Te das cuenta de que hay una especie de sincronicidad, como si el universo lo orquestara todo con precisión para que estés en el lugar correcto en el momento correcto, o lo que es más importante, fuera del lugar equivocado en el momento crucial. Reconocer una señal
requiere pausa, y vivimos en una época que odia las pausas. Todo nos impulsa a apresurarnos, a consumir con rapidez, a actuar sin reflexionar. Pero las señales angelicales no gritan en medio del ruido, se revelan en el silencio, en la intuición que susurra algo en medio de la prisa, en la incomodidad que surge cuando estamos a punto de tomar una decisión que en teoría tiene sentido, pero en el fondo parece equivocada. ¿Cuántas veces has sentido esta advertencia interna y sin embargo la has ignorado? ¿Cuántas veces has seguido adelante porque no había una razón real para detenerte? Y luego te has dado cuenta de que deberías haber confiado en lo que sentías. El secreto está en desarrollar esta escucha interna. No es algo místico ni inaccesible. Es una habilidad que surge del simple acto de observarte a ti mismo, de respirar con más presencia, de estar disponible para escuchar lo que viene de dentro. Porque la señal puede venir de afuera, pero solo se comprende desde dentro. Es dentro de ti donde cobra significado. Es en tu lectura personal donde se transforma en guía. A menudo la señal se presenta en forma de repetición, un número que aparece una y otra vez, una frase que escuchas de diferentes personas en diferentes contextos, un símbolo que empieza a seguirte, como si marcara su territorio a tu alrededor. Nada de esto es aleatorio. Los ángeles, como mensajeros espirituales, se comunican mediante patrones, y cuando estos patrones se vuelven insistentes, es hora de detenerse, de preguntarse, ¿qué estoy ignorando que necesita ser visto? Pero escuchar requiere valentía, porque a menudo la señal te invita a cambiar, a romper un ciclo, a tomar una decisión incómoda, pero necesaria. Y por eso, no todos quieren ver las señales, porque ver implica actuar, implica responsabilidad. Ya no puedes fingir que no sabes, ya no puedes culpar al azar. Y esto, aunque liberador, también puede ser aterrador. Pero es en este punto que el viaje espiritual se intensifica, porque empiezas a confiar menos en la lógica y más en lo que es cierto para ti. Aprendes a moverte guiado por la sensibilidad y no por la rigidez de los planes mentales. Y esta transformación es profunda, porque te pone en un ritmo diferente, un ritmo donde lo invisible cobra forma, donde el significado de las cosas no solo reside en lo que sucede, sino en cómo lo interpretas y respondes a ello. Reconocer una señal en el momento oportuno no es privilegio de unos pocos. Es una posibilidad disponible para quienes eligen vivir con el alma abierta. Es una elección diaria, un ejercicio constante de atención y entrega, porque las señales siempre están ahí. Lo que cambia es cuánto estás dispuesto a percibirlas, y esta disposición abre puertas, te conecta con algo más grande, te alinea con una frecuencia donde el cuidado divino no es solo una idea bonita, sino una experiencia viva, real y presente. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la verdad es que, a menudo, no es que las señales no aparezcan, es simplemente que no estamos disponibles para percibirlas. Vivimos en un estado constante de distracción, aceleración y prisa que nos roba presencia y con ella sensibilidad. La mayoría de las personas no ignoran las señales por malicia o incredulidad, sino porque están insensibles, porque han sido condicionadas a mirar todo con escepticismo, porque el pensamiento automático ha sustituido a la intuición. Es como si el alma estuviera en un segundo plano, oculta tras compromisos, obligaciones, preocupaciones financieras, notificaciones telefónicas, problemas familiares. La vida se ha vuelto tan superficial que lo que surge de lo más profundo pasa desapercibido. Un ruido extraño en mitad de la noche, una luz que parpadea sola, un pensamiento que insiste en aparecer, todo esto termina siendo etiquetado como algo en la cabeza, un fallo eléctrico, estrés o pura coincidencia. Pero lo espiritual no se manifiesta por casualidad, se manifiesta con precisión. El problema es que la mente moderna ha sido entrenada para dudar antes de sentir. Este desapego de tu propia esencia crea una barrera entre lo que se envía y lo que se percibe. Es como una maravillosa estación de radio que reproduce la canción exacta que necesitas escuchar. Pero tu sintonizador cambia frenéticamente a otras frecuencias, y así las señales se transmiten.
Los ángeles hablan, pero tienes los auriculares sintonizados en otra cosa. Esto no es culpa, es condicionamiento. Pero la buena noticia es que puedes salir de esto. Puedes reconectarte con lo que importa. Puedes recalibrar tu percepción espiritual. Y esa decisión, ese pequeño cambio de mentalidad, tiene un gran impacto. Cuando decides detenerte, respirar, observar, algo cambia. Empiezas a comprender lo que antes parecía invisible. Y más que eso, empiezas a confiar. Porque el gran error es no creer en lo que sientes solo porque no puedes demostrarlo. Es entonces cuando nos alejamos de las señales. Es entonces cuando lo espiritual da paso a la lógica pura. Pero los mayores éxitos de la vida, aquellos que cambian el rumbo de nuestro camino, casi siempre surgen de un impulso inexplicable, de una certeza sin razón, de un no sé por qué, pero algo me decía que tenía que hacer algo diferente. La verdad oculta es que las señales nos rodean constantemente, pero verlas requiere una presencia que la mayoría de la gente aún no tiene. Y es precisamente por eso que los ángeles insisten, porque saben que en algún momento estarás más tranquilo, más abierto, más atento. Y quizás entonces esa luz vuelva a brillar, pero esta vez lo entenderás. Y por eso necesitamos hablar de la mentalidad que nos desconecta, porque mientras estemos atrapados en la lógica de la inmediatez, de las explicaciones racionales para todo, de la incredulidad automática ante todo lo inalcanzable, nos estaremos perdiendo lo mejor de la vida. Estaremos negando lo que realmente nos protege, nos guía y nos advierte. No es casualidad que las señales más poderosas lleguen en los momentos más tranquilos, cuando no hay distracciones, cuando la mente baja la guardia, cuando el corazón toma el control. Aquí es donde actúa lo invisible, y solo quienes se atreven a bajar el ritmo pueden acceder a este lugar. Quienes tienen el coraje de cuestionar su propio ritmo, quienes entienden que ignorar las señales es más arriesgado que parecer extraño por prestarles atención. Porque en algún momento todos hemos sentido algo inexplicable. Todos hemos experimentado un desvío inesperado que luego cobró sentido. Todos nos hemos salvado de algo, sin siquiera saber cómo. El problema es que, en lugar de aceptar estas experiencias como parte del viaje espiritual, la mayoría prefiere esconderlas bajo la alfombra de la racionalidad. Y ahí es donde la conexión se debilita. Pero ¿qué pasaría si de ahora en adelante decidieras considerar que tal vez, solo tal vez, lo que llamas coincidencia es en realidad cariño? ¿Y si cada pequeño detalle que te desvía del camino fuera en realidad una revelación del camino correcto? Cuando empiezas a vivir así, todo cambia, no porque las cosas dejen de ir mal, sino porque empiezas a darte cuenta de que incluso lo incorrecto puede ser una señal, y eso lo cambia todo. Comenta aquí. Eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque percibir una señal ya es poderoso, pero lo que hagas con ella puede determinar el rumbo de tu camino. Recibir una advertencia espiritual, ya sea a través de una luz intermitente, una sensación insistente o una voz interior que te alerta, es como sostener una brújula en la niebla. Te señala el camino, pero aún así necesitas dar el paso. Y ahí es donde mucha gente se atasca, porque la señal, por muy clara que sea, suele requerir acción. La primera reacción casi siempre es la duda. ¿Es esto realmente cierto? ¿No es solo mi cabeza inventándolo? Y está bien cuestionarlo. La espiritualidad no se ofende con las dudas. Al contrario, invita a la reflexión. Pero hay una diferencia entre dudar sinceramente y bloquear tus sentimientos con cinismo. No es necesario demostrar que la señal es verdadera, solo necesita resonar contigo. Y cuando eso suceda, el siguiente paso es simple pero profundo. Para, deja lo que estás haciendo, detén el flujo automático del día, crea espacio para que la señal se manifieste. Observar viene después. Y esta parte es esencial, porque la señal casi nunca llega sola, forma parte de una secuencia, de una trama que se desarrolla entre bastidores en tu vida. Cuando te detienes a observar, empiezas a notar cómo encajan las piezas. El retraso en esa llamada, el sueño de la noche anterior, la extraña conversación que escuchaste por casualidad. Todo empieza a conectar, y entonces
Lo que parecía aleatorio se convierte en una revelación. Después de eso, quizás llegue la parte más difícil, confiar en tu intuición. Porque confiar no siempre es cómodo. A veces, lo que te dice tu intuición va en contra de la lógica, de tu plan, de tus hábitos. Pero cuando aprendes a escuchar sin juzgar, te das cuenta de que la intuición no es una simple sensación. Es una inteligencia profunda, conectada con lo invisible, que te guía con una precisión que la razón no puede alcanzar. Y cuando decides seguir esa guía interior, algo mágico sucede. Aunque el mundo a tu alrededor te diga lo contrario, empiezas a sentir paz en las decisiones que tomas. Empiezas a darte cuenta de que ya no estás forzando la vida, sino que fluyes con ella. La intuición te lleva a lugares donde el control jamás te llevaría. Y eso, en sí mismo, es un milagro. Pero hay otro gesto poderoso en este proceso: dar gracias. La gratitud, en este contexto, no es una formalidad, es un reconocimiento espiritual. Es como decirle al universo o a los ángeles: vi, recibí, entendí. Este simple acto crea un puente energético de continuidad. Al dar gracias, nutres la conexión, expresas tu disposición a recibir más. Y esto fortalece la comunicación entre lo visible y lo invisible. Y finalmente, algo que muchos olvidan: compartir. Porque a veces la señal que recibiste no es solo para ti. Podría ser la respuesta que alguien a tu lado espera. Podría ser la advertencia que despertará a otra persona. Podría ser el hilo que unirá historias y transformará caminos. Cuando compartes con sinceridad, sin la intención de convencer, pero con el deseo genuino de iluminar, amplías el alcance de la señal. Transformas lo individual en colectivo. Y esto es algo que resuena con fuerza en el mundo espiritual. Las señales no llegan por casualidad y no requieren perfección para ser comprendidas. Requieren presencia, apertura y valentía. Porque sí, a veces seguir la señal te hará cambiar de rumbo, dejar algo atrás, decir que no cuando esperabas un sí. Pero a cambio ganas alineación, ganas claridad, ganas ligereza. Te conectas con tu lado más sabio y con todo lo que conspira a tu favor, aunque aún no entiendas cómo. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando nos preguntamos si los ángeles siguen activos hoy en día, quizás la pregunta más sincera no sea ¿existen?, sino ¿cuántas veces han estado conmigo y ni siquiera me he dado cuenta? La idea de que hay una presencia espiritual que nos acompaña, nos cuida, nos advierte, no es solo un consuelo para los momentos difíciles, es una verdad profunda que se revela en los detalles más inesperados del camino. Y a menudo, precisamente, por su delicadeza pasamos de largo, no nos damos cuenta. Nos hemos acostumbrado tanto a buscar lo extraordinario en las explosiones, en los milagros de las películas, que hemos dejado de ver los verdaderos milagros que ocurren en silencio, entre líneas de la vida. Los ángeles no necesitan ser el centro de atención para actuar. No esperan aplausos, reconocimiento ni pruebas científicas. Simplemente hacen lo que hay que hacer. Protegen, guían, redireccionan y lo hacen en completa armonía con tu libre albedrío. Nunca te obligarán, nunca te dominarán, pero te advertirán. Te darán un suave toque en el hombro cuando el camino que has elegido esté lleno de riesgos. Harán que suene el teléfono antes de que tomes una decisión precipitada. Causarán ese retraso que parece inconveniente pero que te salva la vida, aunque nunca lo sepas. Por eso decir que los ángeles siguen trabajando no es una teoría, es un hecho. Simplemente analiza detenidamente tu propia historia. ¿Cuántas veces has escapado? ¿Por los pelos? ¿Cuántas veces al recordar una situación has pensado, si me hubiera ido 2 minutos antes? O, si no me hubiera olvidado eso en casa. Y si este olvido, este retraso, este cambio repentino de ruta no fueran culpa tuya. Y si fueran intervenciones, revelaciones, una suave llamada para mantenerte en el plan original de tu existencia, el que respeta tu misión, tu integridad, tu propósito. Muchos creen que los ángeles solo se manifiestan a quienes tienen una fe muy fuerte, o que solo aparecen en grandes momentos místicos. Pero lo cierto es que están presentes todo el tiempo. La diferencia radica en quién está dispuesto a percibirlos. No se esconden, simplemente no invaden.
No necesitan hacerse visibles para actuar con profundidad. Y esto es lo que hace que el contacto con lo espiritual sea tan especial. Es íntimo, es sutil, no quiere convencerte, quiere darte la bienvenida. Y cuando empiezas a abrirte a esta posibilidad, todo cambia. Cambia tu forma de reaccionar ante lo inesperado. Cambia tu forma de interpretar los contratiempos. Incluso cambia tu gratitud por las cosas que no salieron bien. Hay personas que solo reconocen la presencia de un ángel después de que el impacto ha pasado, cuando miran atrás y ven lo que pudo haber sido, pero no fue, y aún así están agradecidas, porque se dan cuenta de que hay una fuerza que no duerme, que está atenta, incluso cuando nosotros no lo estamos, que está trabajando, incluso cuando estamos distraídos, confundidos, lejos de nuestra propia luz. No nos abandonan, no se alejan cuando cometemos errores, siguen ahí, a menudo en silencio, pero siempre cerca, siempre listas para intervenir cuando sea realmente necesario. Y esta constancia lo cambia todo, trae alivio, trae seguridad, porque a pesar del caos exterior, sabes que se mantiene un orden en planos que tus ojos aún no pueden ver. Y esto da sentido a lo invisible, fundamenta la intuición, te da fuerza para seguir adelante incluso cuando el camino es oscuro, porque aprendes a confiar en que incluso cuando no ves nada, hay una luz que te guía, hay alas que te protegen. Si lo miras con honestidad, humildad y corazón abierto, recordarás situaciones que no tienen sentido lógico, pero sí tienen un sentido emocional perfecto. Y quizás solo ahora comprendas que lo que parecía suerte, coincidencia o algún tipo de desviación, en realidad fue cuidado, fue intervención, fue un ángel que te salvó de aquello para lo que aún no estabas listo, o que te puso justo donde necesitabas estar. Escríbelo, yo también estoy en este viaje, y al abrirte a esta percepción, puede que empieces a recordar situaciones que antes te parecían simplemente curiosas y que ahora cobran un nuevo significado. Quizás esas luces que parpadeaban, esa suave voz que sentías en tu interior o ese retraso inexplicable fueron mucho más que eventos aleatorios. Y cuanto más permitas que esta nueva mentalidad forme parte de tu camino, más visibles se harán las señales. No porque hayan cambiado, sino porque empezaste a ver las cosas de otra manera. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha encontrado un lugar en ti, y eso dice mucho. Hemos abordado juntos temas profundos y sensibles, llenos de verdades ocultas, y si en algún momento sentiste que todo tenía sentido, entonces esta conversación valió la pena. Si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete al canal aquí. No es solo para ver los próximos videos, es para continuar este viaje de conexión y conciencia, codo con codo. Y si sentiste que este mensaje realmente fue para ti, escríbelo en los comentarios. Este mensaje era para mí. De esa manera sabré que estuviste conmigo hasta el final, y eso crea una conexión aún más fuerte entre nosotros. Y si este video te conmovió, dale a me gusta. Esto ayuda a mantener vivo este espacio y demuestra que este tipo de conversación debe continuar. Hay un video aquí que complementa todo lo que hemos hablado. Hasta ahora, haz clic y sigue conmigo. Aún tenemos mucho que explorar juntos.